Eh, la fractura de radio distal, bueno, yo creo que nadie se ha quedado sin operar una fractura de radio distal de todos los que nos están escuchando. Es muy común, habrá ortopedistas que tal vez no hayan operado una escápula o un acetábulo o algo por el estilo, pero yo creo que no hay nadie que no haya tratado una fractura de radio distal. Y los objetivos de la plática son: ¿por qué es importante la fractura de radio distal? ¿Será importante o no? Y vamos a ver un enfoque para ver si coincidimos con la importancia del radio distal. Es complejo darse cuenta que a veces cuesta trabajo decidir cuál tengo que operar y cuál no. Vamos a ver los principales métodos de tratamiento y ahí es donde vienen las controversias a veces. Vamos a revisar los dos más comunes, ver qué ventajas y qué desventajas tienen y hablar un poquito al final de las tendencias de manejo para estas fracturas. Siempre que leemos un artículo de fracturas de radio distal, vamos a leer qué es la fractura más común en los servicios de urgencias. Es la única que tiene una incidencia trimodal en los niños, en los adultos jóvenes masculinos y en los adultos mayores femeninos. Y cuando han hecho epidemiología de las fracturas, como este estudio en Edimburgo, donde juntaron todas las fracturas que vieron en un año, que fueron casi 6,000, la que ganó en frecuencia y por mucho fue la de radio distal. 10 años después en China hicieron lo mismo casi con 500,000 de fracturas y la que ganó por frecuencia fue la del radio y el cúbito, el radio y la una. Esto, por ser la fractura más común, será importante, pues si hablamos de epidemiología sí es, pero hay otro enfoque que a lo mejor no nos ha caído todavía, en donde podemos sacarle jugo a la importancia del radio distal. Ya sabemos que la osteoporosis es cada vez más común, es un reto para el ortopedista, nos ha obligado a cambiar diseño de implantes, nos ha obligado a cambiar métodos de tratamiento. Y la fractura de radio distal, por excelencia, es una de las 3 fracturas por fragilidad que se han incluido desde el principio. Ya se están incluyendo otras fracturas, pero la de radio distal es una de las que vamos a encontrar con mucha frecuencia en pacientes con osteoporosis. ¿Y esto qué tiene de importante? Se ha notado en los últimos años que el paciente que llega adulto mayor con osteoporosis y que presenta una fractura de radio distal, es muy probable que en menos de un año llegue con una fractura de cadera o una fractura de columna. Entonces, esta es una ventana de oportunidad inmensa donde podemos eh, influenciar o ingerir en el futuro de las fracturas de cadera, que ya sabemos que es un problema económico y un problema bastante grande de morbimortalidad en los pacientes. Entonces, ya hemos empezado a hablar un poquito de este problema y las estadísticas en Estados Unidos dicen que el 21% de los pacientes con fractura de radio distal no se le mandan a hacer evaluaciones de osteoporosis o de alguna deficiencia y nada más el 30% tienen tratamiento. Influenciar en la consulta o al ver a los pacientes con una fractura de radio distal, empezando a dar consejos sobre la dieta, por ejemplo, mandarlos con el terapeuta, mandarlos con el geriatra para prevenir las caídas, e incluso iniciar algún complemento, que lo de los complementos también es algo controversial, si funcionan o no funcionan, o incluso si aumentan el riesgo de fractura. El punto es que podemos hacer algo desde este punto. ¿Qué clasificación usamos? Probablemente ninguna fractura tenga más clasificaciones que la de radio distal. Y si leemos los análisis, resulta que ninguna clasificación es superior a otra, pero vaya, el ser humano le gusta clasificar y tenemos que clasificar por muchas razones distintas. Y la que usamos en el servicio es la última modificación de la OOTA, que es del 2018, y generalmente añadimos también la clasificación de Diego Fernández, que nos parece útil porque nos habla de qué mecanismo de lesión tuvo el paciente, qué tan grave es la lesión y nos ofrece alternativas de manejo. Ya sabemos que Coles hace más de 200 años y sin rayos X dijo que un paciente con una fractura de radio distal muy probablemente quede con una deformidad residual, pero no va a tener dolor y va a ser útil. Eso en los pacientes jóvenes ya no aplica tanto, pero en los adultos mayores todavía vemos muchos casos donde evolucionan porque se caen, nunca tuvieron tratamiento, como esta señora que tiene una deformidad muy importante en la muñeca, un cúbito plus, nunca se atendió, consolidó de forma viciosa, pero quedó perfectamente funcional y sin dolor. Se volvió a caer unos años después y se fracturó la muñeca del otro lado. Y entonces ahí es donde nos debemos de poner a pensar si le hacemos un beneficio o no al intervenirla quirúrgicamente. Obviamente hay de fracturas a fracturas, pero siempre nos pone a pensar la tolerancia que tiene el adulto mayor con las fracturas de radio distal. ¿Cuándo hay que operarlas? De hecho, indicaciones absolutas para operar una fractura de radio distal no son muchas. Que sea una fractura expuesta, que sea una luxación radiocarpiana, por ejemplo.
Pero de ahí en fuera todas las demás indicaciones están con asteriscos o con comillas. Los factores de inestabilidad de la Fontaine, a pesar de que tienen más de 30 años, todavía se siguen utilizando y todavía se mencionan en todos los libros y en todos los artículos. Si tenemos 3 de los 5, va a ser una fractura inestable y es mejor intervenirla para no tener complicaciones a posteriori. Y varios autores han añadido algunos otros factores de inestabilidad. Si tenemos hundimientos o desplazamientos importantes, eso nos casos cizallantes son muy inestables y todos los desplazamientos hacia volar son también muy inestables. Generalmente todos los desplazamientos hacia contenga, por ejemplo, una placa. ¿Por qué? Porque están sobre la superficie de compresión del radio, que es un hueso curvo, y entonces la inestabilidad hacia volar es mucho mayor que hacia dorsal. Otros autores consideran que lo importante es no tener una alteración en el eje colinear del radio con el carpo, porque a la larga nos va a dar patrones de inestabilidad y problemas de artrosis, como ya comentó el doctor Padilla. ¿Cómo vamos a saber que nuestro tratamiento, ya sea quirúrgico o conservador, es adecuado? Básicamente que no tengamos hundimientos de más de medio centímetro o gaps o escalones de más de 2 milímetros. Con todo esto, la gama de lesiones que podemos encontrar en el radio distal y en los tejidos blandos a su alrededor es casi infinita. Hay una cantidad de variables que podemos encontrar desde lesiones in situ hasta lesiones expuestas desplazadas. Y el cuidado de los tejidos blandos es algo que muchas veces nos falla a nosotros, los ortopedistas o los que estamos en los servicios de urgencias, porque se puede presentar cualquier lesión, una lesión vascular, una lesión neurológica, una fractura expuesta, pero lo que más dolores de cabeza nos da a nosotros en la consulta son las lesiones ligamentarias, que no estamos acostumbrados a buscarlas intencionalmente. Pero en las estadísticas aparece que la lesión del fibrocartílago triangular es la más común de todas, de la mitad a una a 2/3 partes de los pacientes. Y las lesiones del ligamento escafolunar, de los cuales ya habló el doctor Padilla de forma muy clara, se van a encontrar en una tercera a la mitad de los. Entonces decimos, si son tan comunes, ¿por qué no las vemos tan seguido en la consulta? Como la mayoría de las lesiones de radio distal se manejan de forma conservadora, aunque a veces los cirujanos de mano piensan lo contrario, como se va a poner un yeso a ese paciente, las lesiones parciales de los ligamentos van a sanar porque van a estar inmóviles, por eso no las encontramos con tanta frecuencia. El problema es cuando no se mantuvo inmóvil al paciente y nos llega semanas o meses después con lesiones importantes y desgaste de las articulaciones. Si quisiéramos valorar una radiocubital distal de forma radiográfica, tenemos que saber que nuestra proyección es adecuada. ¿Cómo sé yo que mi proyección lateral es adecuada? Ya sabemos que las diáfisis del radio y el cúbito tienen que verse como una sola, pero si tenemos un problema de luxación de radiocubital distal, este criterio ya no nos aplica, porque si la toman un poco oblicua vamos a pensar que está reducida o viceversa, vamos a pensar que está luxada, a pesar de que se haya el estudio de forma bilateral. ¿Cómo sé yo que mi muñeca está bien esta proyección lateral? Es encontrar entre el polo distal del escafoides y el hueso grande. Si tenemos esa relación, es una lateral bien tomada. Pero resulta que la evaluación de la radiocubital distal por excelencia es clínica. Tenemos que revisar siempre al paciente, la radiografía no va a ser muy confiable en este caso. Y siempre, después de hacer una fijación de una fractura de radio distal, tenemos que revisar nuestra estabilidad. Como vemos en este caso, está francamente inestable y tenemos que hacer alguna otra cosa para poder fijarla y reducirla. En un principio, eso, si encontramos una lesión de radiocubital distal aguda, simple y sencillamente con que la reduzcamos en supino y la inmovilicemos con unas agujas, vamos a tener un buen resultado. Pero si no la diagnosticamos a tiempo, después vamos a tener otro tipo de problemas. En una fractura de radio distal, ¿cuándo voy a sospechar que tengo lesiones, por ejemplo, de los ligamentos escafolunares? Cuando tenemos trazos cizallantes como estos, como una fractura de Hutchinson o del chofer, o una B de la O, o una Fernández 2, vemos que el vector de fuerzas cae directamente entre el escafoides y el semilunar. No importa que sea del lado radial o del lado cubital, vamos a tener que sospechar en estas lesiones ligamentarias y buscarlas de forma intencional. Ahora bien, ya decidimos que vamos a intervenir al paciente porque tiene factores de inestabilidad, porque tiene lesiones asociadas. ¿Qué le vamos a hacer? Y curiosamente, a pesar de que el radio distal es una de las fracturas de las que más se escribe en la literatura, no se llegan a poner de acuerdo si hay un tratamiento superior a otro. Y de esos hay artículos los que quieran cada año. Aquí nada más vamos a poner el ejemplo de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, que juntó a varios de sus mejores exponentes en las lesiones de la extremidad superior, hicieron un análisis de la literatura en el 2009 y dijeron,
no puedo recomendar un tratamiento por encima de otro. 4 años después se volvieron a actualizar su búsqueda bibliográfica y la conclusión fue exactamente la misma. La última vez que se juntaron para revisar bibliografía fue el año pasado, en el 2020, y no solo fue la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, sino que se unieron con la Asociación Americana, la Sociedad Americana de Cirugía de Mano, y llegaron más o menos a la misma conclusión. ¿Por qué hay un boom en las últimas 2 décadas de utilización de placas volares bloqueadas? Generalmente es porque no hay una sola casa comercial que no cuente con una de estas placas. Y ya sabemos que en nuestro medio el impacto económico es bastante importante de tomar en cuenta, y conseguir una placa bloqueada volar es bastante sencillo. El abordaje también es sencillo, es una técnica muy reproducible, pero no nos sirve para todo y no es la panacea. Entonces dicen que cuando tenemos un martillo en la mano a todo le vemos cara de clavo, aunque sea un tornillo, y tenemos que saber para qué sirven y para qué no sirven los implantes. ¿Qué ventajas tienen las placas bloqueadas volares? Son premoldeadas, utilizan pernos de menor diámetro que los tornillos 3.5 que se usaban antes. Podemos fijar fragmentos que antes no se podía. Tenemos resultados radiográficos mejores, aunque no funcionales, comparado con otras técnicas. No dependen de la calidad ósea. Podemos operar pacientes con osteoporosis porque la placa funciona como otra cortical, y son bastante útiles para tratar complicaciones como la pseudoartrosis o hacer osteotomías en consolidaciones viciosas de radio distal. Y disminuye la cantidad de injerto. Casi nunca tenemos que poner injerto cuando ponemos una placa bloqueada, por la estabilidad que da la misma, y los consejos que había hace muchos años de poner metilmetacrilato en los defectos, pues ya tiene mucho que no se hace. El punto principal o la ventaja mayor que yo veo en las placas es que podemos rehabilitar al paciente más rápido, lo podemos movilizar. Si tenemos un paciente joven, trabajador, que depende de eso para poder subsistir, un deportista de alto rendimiento, o posiblemente la placa sea una mejor opción. Pero ¿qué no pueden hacer las placas? Las placas no pueden contener fragmentos muy pequeños de la estiloides radial, por ejemplo, cuando la superficie articular está muy conminuida, cuando tenemos fracturas, luxaciones radiocarpianas, por ejemplo, no se puede poner una placa volar convencional, se tiene que recurrir a otras cosas. Y si no lo entendemos así, vamos a tener varios fracasos en el tratamiento. Los pecados capitales de la colocación de placa volar son pocos, pero son muy importantes, y cada vez están describiendo más complicaciones porque cada vez el uso es más común. Sabemos que el límite para colocar nuestra placa es la watershed line, que la traducen en diferentes artículos y en diferentes libros. Dicen que es la línea donde rompen las olas, que es la línea de la lágrima, que es la línea, etcétera. El problema es que esta línea muchas veces no la vamos a ver porque ahí está la cápsula articular. Y el otro orientación que nos dan es la inserción del pronador cuadrado, pero el pronador cuadrado lo tenemos que quitar para poner la placa y después volverlo a suturar. Entonces, ¿qué forma objetiva tenemos para ver si nuestra placa está alta o no está alta? Porque el problema de dejarla alta es que después vamos a tener problemas con los tendones flexores o con el nervio mediano. Las líneas de Zung, por ejemplo, las cuales se trazan una a lo largo del borde anterior de la diáfisis del radio y la otra se traza paralela a la misma sobre el borde más volar de la superficie articular. Si nuestra placa queda por dentro de esas líneas, es una placa que está bien colocada. Pero si sale de esas líneas, entonces vamos a tener problemas y muy probablemente la vamos a tener que quitar. ¿Qué otro es el pecado capital de la colocación de las placas? O que los tornillos queden articulares o que queden muy largos, o como en este caso, que pasaron las dos cosas. ¿Cómo lo podemos evitar? En el mismo quirófano depende cómo tomemos nuestras proyecciones radiográficas. La lateral normalmente la tomamos así. El problema es que el radio tiene una inclinación de unos 11-12 grados y la estiloides radial nos va a estorbar para saber si estamos en la superficie articular o no. ¿Cómo se resuelve ese problema? De una forma muy sencilla. Se eleva la muñeca unos 15-20 grados y se toma así la proyección, y entonces ya vamos a estar seguros de que nuestros tornillos no están articulares. ¿Cómo puedo estar yo seguro de que mis tornillos no están largos? Les va a sorprender tal vez que les diga que una proyección lateral no nos sirve absolutamente para nada para saber si mis tornillos están largos o no. ¿Por qué? Porque en una proyección lateral, el borde más dorsal que vamos a ver es el tubérculo de Lister. Todo lo que esté más corto que el tubérculo de Lister vamos a pensar que está bien, pero como podemos ver aquí, eso no es cierto. Tenemos tornillos largos a un lado del tubérculo de Lister y esto sin duda va a afectar los tendones extensores. ¿Cómo se puede obtener esta proyección en el quirófano? Es muy sencillo. Se llama la Skyline View y la podemos tomar en el quirófano de forma contraria, como tomaríamos un túnel del carpo, por ejemplo. Y con esto estamos seguros de que nuestros tornillos están largos o no.
Ha habido más teorías sobre cómo funciona el radio y las columnas, y se le ha dado énfasis a la columna intermedia, que sirve para soportar cargas de forma importante, y eso ha obligado a una modificación en el diseño de los implantes, hacia dónde se dirigen los tornillos, y implantes específicos para el cúbito. Pero estamos dándonos cuenta de la limitación de las placas entre más se están colocando. Por ejemplo, cuando tenemos una fractura del borde volar de la fosa del semilunar, ese fragmento suele ser muy pequeño y a veces nos confiamos de que está bien reducido, pero después se desancla y se luxa el carpo. Y eso es algo que ya está pasando con muchísima frecuencia. De hecho, hace 3, 4 semanas en el chat pusieron un caso muy parecido y me parece que eso fue lo que le pasó. Ese fragmento puede ser de 2, 3 milímetros, es muy pequeño y si no estamos seguros que lo estamos conteniendo, tenemos que hacer otras técnicas. Si lo único que tenemos es una placa volar convencional, habrá que poner la placa más cubital y más alta para evitar este problema. Medov se dio cuenta de cuáles son los fragmentos específicos en los que se parte el radio normalmente y se dio cuenta que uno es justamente el borde volar de la fosa del semilunar. Y desde entonces se han hecho fragmentos, placas de fragmentos específicos para fijar el fragmento que ustedes quieran, por delante, por atrás, de forma medial, de forma radial. El problema es que estos implantes no todas las casas comerciales lo tienen y muchas veces hay que recurrir a otros trucos para lograr lo que queremos. Entonces, hay quien gusta muchísimo de las placas, pero hay que saber por dónde entrar y cuáles nos van a servir o cuáles no, porque es muy fácil llegar a la exageración en algunos casos. El otro gran ponente del tratamiento de las fracturas del radio distal es el fijador externo, que en los 80s y en los 90s era el rey, pero a partir del 2000 la placa es la que más se utiliza. Y algunos piensan que los fijadores no sirven o que tienen malos resultados o que tienen muchas complicaciones. Pero ¿qué ventajas tiene, por ejemplo? Es un implante mínimamente invasivo. Antes de que el concepto de cirugía mínimamente invasiva surgiera, se tienen que reducir las fracturas de forma indirecta en base a la ligamentotaxia, se ponen muy rápido, son muy versátiles, podemos tener la configuración que nosotros queramos, muy útiles en los politraumatizados y las fracturas expuestas o cuando tenemos lesiones importantes de tejidos blandos. Y también nos ayudan para hacer algunas osteotomías. Diego Fernández en su libro empezó explicando las osteotomías asistido con un fijador, por ejemplo. ¿Qué no pueden hacer? Curiosamente no tienen tantas limitaciones. El problema es cuando tenemos fragmentos articulares muy impactados o rotados, die punch, por ejemplo, fracturas parcialmente articulares volares como esta Barton volar que vemos aquí. Esta no se puede tratar con un fijador. Todos los desplazamientos volares lo que piden es una placa volar. Entonces, ahí no hay que cometer el error de tratar con un fijador lo que no debe tratarse y tratar con una placa lo que no debe tratarse. Los que no ponen fijadores argumentan que vamos a limitar la movilidad del paciente. Curiosamente, nosotros vemos más problemas en la movilidad de los dedos y la metacarpofalángica que en la muñeca. Y la infección, la complicación más común es una infección en el sitio de entrada de los shunts, que muchas veces en los artículos por eso reportan más complicaciones con los fijadores que con las placas. Pero generalmente estas infecciones son superficiales, se resuelven con antibiótico oral y enseñarle al paciente cómo tiene que cuidar sus fijadores. Ya sabemos cómo les va a los pacientes, ponemos muchísimos fijadores y muchísimas placas en el servicio, no todo es para fijador, no todo es para placa. Y otro de los problemas que le adjudican a los fijadores es que da más problemas de síndrome doloroso regional complejo tipo 1. El doctor tomando un grupo de pacientes tratados con placas y un grupo de pacientes tratados con fijador externo y no encontró ninguna diferencia en la aparición de síndrome doloroso regional complejo. Encontró otros datos interesantes, pero no el implante que se colocara. Vidal describió la ligamentotaxia a finales de los 70s y si sabemos la anatomía y sabemos que cada fragmento puede tener una inserción ligamentaria y sabemos cómo explotarla, aunque tengamos fracturas muy complejas que si pensamos que las vamos a abrir vamos a batallar mucho, utilizando la ligamentotaxia se pueden resolver de una forma bastante aceptable. Consejo, nunca pongan un fijador externo sin clavillos de Kirchner, porque la ligamentotaxia nada más funciona 2 semanas y después siempre hay que acompañar el fijador externo en caso de que sea el tratamiento con clavillos de Kirchner y se pueden operar fracturas bastante complejas sin batallar tanto. Las luxaciones radiocarpianas, por ejemplo, son lesiones que se hacen por avulsión o por arrancamiento, las Fernández tipo 4. Estas hay que tener mucho cuidado al momento de tratarlas y lo único que hay que hacer es con maniobras gentiles volver a reducir el carpo y generalmente las estiloides se reducen solas. Lo que no debemos hacer en estas lesiones es darles tracción, porque ese fue exactamente el mecanismo de lesión. Y a veces sabemos que la única maniobra que existe es la tracción y insistimos en traccionar estas lesiones, pero es exactamente lo que no se debe de hacer.
Luxación radiocarpiana, reducir el carpo, se reducen las estiloides y finalmente se fija. Y si pensamos que tuviera una lesión ligamentaria de los escáfolunares, por ejemplo, también se pueden inmovilizar de forma parcial con clavillos de Kirchner. Luxación radiocarpiana, se reducen las estiloides por ligamentotaxia y se fija. No está complicado, pero si le quieren poner una placa a una lesión de esas, van a batallar bastante. ¿Cuándo no funcionan los fijadores? Estamos viendo una fractura donde la mitad de la superficie articular está hundida y por más que la jalaron nunca se pudo regresar. Vemos en la lateral que está rotada. Esto se tiene que abrir y se tiene que reducir. Y si es un paciente joven con buena calidad ósea, no necesitamos tener una placa bloqueada. Una placa común y corriente puede hacer el trabajo de repisa sin mayor problema. Siempre va a haber trazos atípicos que no nos habíamos encontrado antes. Cada vez estamos viendo lesiones más graves y de diferentes mecanismos de lesión. Y esta fractura lo que nos está pidiendo es un trazo largo con mucha superficie de contacto articular. Nos está pidiendo darle compresión. La única forma de darle compresión transversal al trazo de fractura es poner los tornillos de medial a lateral o de lateral a medial. Y estos tornillos van a ser estables porque estamos dando compresión, pero son insuficientes, entonces se pueden acompañar con un fijador externo. Trazos que se extienden a la diáfisis son muchas veces difíciles de manejar. Estos se están desplazando hacia volar, entonces lo ideal es poner un implante volar, pero a veces no tenemos la placa de largo que se necesita. Y un truco que está reportado en varios artículos, por ejemplo, es unir dos placas, en este caso una placa en T con una placa de reconstrucción, y mientras por lo menos dos orificios compartan el mismo tornillo, vamos a tener una construcción bastante estable. Las fracturas por compresión suelen responder bastante bien a la ligamentotaxia. Este es un die punch, estos se tienen que abrir, muchas veces por más que les demos tracción no se van a reducir y no necesariamente se tienen que tratar con una placa bloqueada, porque lo único que nos está pidiendo ese pequeño fragmento es ponerle una repisa por debajo para que no se vuelva a hundir. Cada vez vemos lesiones más complicadas con componentes volares, componentes dorsales y muchas lesiones asociadas. Bloqueadas las usamos, pero no se las ponemos a todos los pacientes. Hay algunos que les va a servir más que a otros. Y aunque tengamos una placa bloqueada, un fijador muchas veces nos puede ayudar, porque incluso la placa bloqueada no puede contener todos los fragmentos de la fractura tan compleja que es. Y cada vez encontramos fracturas más complejas. Esto, si no le damos tracción antes de abrirlo, vamos a tener muchísimos problemas. Se puede usar un fijador para dar la longitud y después se pone la placa. Incluso nos facilita muchísimo la colocación de la placa. Y fracturas más feas, siempre que pensamos que ya vimos la peor, siempre llega una peor y tenemos que recurrir a diferentes métodos de fijación porque uno no va a ser suficiente. ¿Qué es lo último que se está viendo en las fracturas de radio distal? Surgió el concepto de las 4 esquinas, que es básicamente muy parecido a la revisión que hicieron Mauricio Furi y Joseph Schatzker de la clasificación de meseta tibial, donde básicamente lo que nos dicen es, si el problema es dorsal, no te hagas y abórdalo por dorsal, porque muchas veces reducirlo o fijarlo con la placa bloqueada volar no va a ser suficiente. Nos habla de las esquinas diferentes, de una esquina radial, una esquina anterior, una esquina posterior y una esquina ulnar. Y nos dice que tenemos que encontrar el fragmento clave o el key fragment. ¿Cuál es el fragmento clave? Hacia donde se desplace el carpo, ahí vamos a tener el fragmento clave que tenemos que fijar en el radio. Si se desplaza hacia volar, el fragmento clave es el volar. Si se desplaza hacia dorsal, el fragmento clave es el dorsal. Esta clasificación tiene que ir ayudada forzosamente de tomografía. Y si se fijan, en los ejemplos que les puse, no pusimos una sola imagen tomográfica. No quiere decir que no sea necesaria y que no ayude a la planificación. En fracturas muy complejas articulares está perfectamente justificado utilizar la tomografía. Pero si nosotros a todas las fracturas articulares que vemos en el hospital les pidiéramos una tomografía, necesitaríamos un tomógrafo nada más para nosotros. Y ya no se tomarían las de pelvis, las de codo, las de hombro, las de cráneo. Pero con buenas radiografías nos podemos dar una muy buena idea de cuál es la conformación de la fractura y actuar en consecuencia. Aquí dicen, por ejemplo, que si el fragmento dorsal es el más importante, se haga un abordaje dorsal y se ponga una placa dorsal. Y las lesiones más graves se considera que se pueden atender con un fijador o la placa de tracción, que es otro de los conceptos nuevos, entre comillas, para las lesiones importantes del radio distal. ¿Cuál es la placa por distracción? Es esta que se pone por una técnica mínimamente invasiva, fractura sin abrir el foco y generalmente está indicada en fracturas muy complejas, en pacientes politraumatizados inestables, en donde tal vez no sea buena idea dejar un fijador por fuera, pacientes con osteoporosis severa, por ejemplo.
Pero si vemos el concepto en esencia de esta técnica, es un fijador interno. Hace exactamente lo mismo que el fijador, pero no se deja por fuera. El detalle es que vamos a tener que usar otra cirugía para quitarla. Aquí vemos un caso de un paciente adulto mayor que tiene una conminución muy importante, con la tracción se acomoda y se pone la placa. La única controversia que hay con esta técnica es si se fija el segundo metacarpiano o al tercero. Actualmente el consenso es que se fije al segundo porque le vamos a dar un poquito de desviación cubital y eso nos va a servir para la reducción. Pero como suele suceder con todas las técnicas nuevas, se abusa mucho de ellas. Por ejemplo, esta fractura a la que le hicieron incisiones y le pusieron un implante y después la van a tener que volver a operar para quitar el implante, esa fractura yo la manipulaba y le ponía un yeso. Yo no sé si alguien más piensa que esta fractura era quirúrgica o no, sin embargo le hicieron este procedimiento. Entonces los conceptos en nuestra especialidad van y después regresan transformados, pero básicamente la idea es la importante y es la misma. Ya se está haciendo cirugía mínimamente invasiva en las fracturas de radio distal. Siempre es muy seductor hacer incisiones muy pequeñas y dejar al paciente muy contento. Pero, por ejemplo, la indicación inicial de la mínima invasiva en el radio distal es que sean fracturas extraarticulares y que se puedan reducir de forma cerrada. La mayoría de las fracturas extraarticulares que se pueden reducir en forma cerrada se pueden tratar de forma conservadora. Por ejemplo, en el artículo, esta es la fractura que se trata con una placa mínimamente invasiva. Yo no sé si alguien más piensa que esta fractura se tenga que operar también, pues obviamente les quedó bastante bien con la técnica, pero habrá que analizar si someter al paciente a un procedimiento anestésico invasivo que deja un implante por dentro vale la pena a un resultado muy parecido, igual que podemos obtener de otra forma menos cruenta. Hay quienes sí se les hace muy práctico por lo de la rehabilitación, hay quienes no. Ya se están haciendo implantes específicos para hacer mínima invasiva y para colocarlos, pero valdrá la pena ver, no sé, en medio privado no creo que se vean tantos pacientes como vemos nosotros, con osteoporosis muy importante, con un triple bypass cardíaco, con glucosas de 500, con presión arterial de 210/150, insuficientes renales terminales. Nosotros vemos muchísimos de esos y tenemos que pensar muy bien cuál va a ser el tratamiento que le vamos a hacer. Ya se está extendiendo la indicación de la mínima invasiva a fracturas articulares, siempre y cuando tengamos apoyo artroscópico. Esto sí me parece bastante útil porque aparte de ayudarnos a ver cómo está la reconstrucción de la superficie articular, nos detecta las lesiones ligamentarias que pues, podemos pasar por alto si no abrimos la lesión o no pedimos otros estudios. Y lo último que están reportando en la atención de las fracturas de radio distal, por ejemplo, en las consolidaciones viciosas, están haciendo reconstrucciones tridimensionales por medio de tomografía. Este es el lado afectado. Se hace una reconstrucción tridimensional del lado no afectado, se superponen y se corrigen sabiendo dónde tenemos que hacer el corte. Y ya sabiendo dónde se tiene que hacer el corte, se hace una plantilla donde se tienen que poner los tornillos, donde se tiene que hacer el corte, y esa plantilla se imprime de forma tridimensional y se ocupa en el paciente. Se fija con clavillos, se hace el corte con la sierra, se quita la mica y se pone la placa definitiva. Es una cosa ingeniosa que utiliza la tecnología y que puede servir para complicaciones que no son nada raras como la consolidación viciosa, que con esa técnica queda bastante bien. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, es importante saber la conformación y la personalidad de la fractura. No todas las fracturas son iguales. Hay que tomar en cuenta las lesiones asociadas, si no nos van a dar dolores de cabeza a futuro. Hay múltiples opciones de manejo, no existe nada más una, se pueden incluso combinar. Tenemos que saber que las tenemos para tener un arsenal y poder tener muchas opciones de manejo para este tipo de lesiones. Todavía, a pesar de que han pasado muchos años, no existe evidencia clínica nivel 1 de que un método sea superior al otro. Incluso una persona que estimamos todos mucho tuvo fracturas de radio distal y se trató con fijadores externos y está perfectamente bien. También tratamos a una jefa de departamento clínico. Siempre y cuando esté bien indicado, el resultado debe ser esperado y debe ser bueno. Entonces, un consejo es nunca casarnos con lo más nuevo porque después van a empezar a reportar las complicaciones, y tampoco desechar lo que se hacía antes porque puede ser muy útil en casos muy específicos. Muchas gracias.